de la vocación también más repentina, sentida por él, claro, y la conversión más paulatina de lo que solemos pensar de Pablo. No es una vocación, una conversión tan tumbativa. Está en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1 al 19. Pero antes vamos a retrotraernos al capítulo 7, 58. Los testigos de la lapidación de Esteban pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Aquí aparece por primera vez. Después, 3 renglones más abajo, en el primer versículo del capítulo 8, se dice: Saulo aprobaba su muerte. O sea, estamos viendo de qué pasta era este personaje, para rematar en el capítulo 9. Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres y mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. O sea, él quiere facultades, cuantas más mejor, para perseguir, y quiere salir en busca, no solo que se le presente la ocasión, sino ir a la caza y captura de los cristianos y cerrar el paso al camino, cortar el camino con mayúsculas. Y he aquí que Jesús le sorprende a él en el camino. Esta es la paradoja de la persecución de Pablo. Él va contra el camino y en el camino Jesús se pone frente a él. Y después sabemos toda su conversión, cómo cae. No dice en ningún sitio que de ningún caballo, porque es que de quien cae es de sí mismo. Cayó en tierra porque le rodeó una luz venida del cielo. Mañana veremos esto con un poco más de detención, si Dios quiere. Y entonces esa luz que le rodea hace que él cae de sí mismo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después viene la mediación de Ananías, como veíamos esta mañana. En el caso de Cornelio, la mediación fue Pedro. En el caso de Pablo, la mediación fue Ananías. Bien, un poco más adelante, en el capítulo 22 de los Hechos, los versículos 6 al 16, vuelve Pablo a contar su conversión, y es casi una repetición de la narración anterior. En su discurso a los judíos de Jerusalén, después de que es arrestado allí, entonces Pablo se defiende diciendo: yo soy judío como vosotros, además he aprendido la ley a los pies de Gamaliel, yo perseguí a muerte este camino, la iglesia, encadenando y arrojando en la cárcel a todos, hombres y mujeres, pero yendo de camino, vuelve a contraponer un camino, el camino divino al que él perseguía con el camino humano que él se había trazado. Y es que muchas veces Dios, Jesús, nos sorprende en nuestro camino para enderezarnos por su camino. Se dice en un himno eucarístico:
per tuas semitas duc nos quotendimus. O sea, por tus caminos, condúcenos a donde vamos, pero no por mis caminos, sino por los tuyos. Porque lo que no está en nuestros planes, está en los planes de Dios. Dice Edith Stein, lo que no estaba en mis planes, estaba en los suyos. Y ella misma escribe, el Señor me conduce. No sé a dónde me conduce, pero no me importa. Me basta saber que es Él quien me conduce. O sea, hay un vuelco de camino en San Pablo. Y aquí vuelve a narrar su conversión, como decimos, de los versículos 6 al 16. Es reproducción de lo anterior, porque Lucas tiene delante la ficha o lo que hubiera hecho, o el relato tantas veces se lo habría oído a San Pablo, pero es que es casi reproducción literal. De repente me envolvió, antes decía me rodeó, envolvió una gran luz venida del cielo. Caí al suelo, o sea, caí de mí mismo. Me derribé de mi caballo interior, fui derribado. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús Nazareno. A los que persigues, la impresión de los de alrededor, que no veían, etcétera. Que no oían, mejor dicho. Bien. Y después, en el capítulo 26, casi al fin del libro, los versículos del 12 al 18, vuelve Pablo a contar, ya esta vez ante el rey Agripa, su conversión. Es algo que narraría tantas veces como una prueba de la misericordia de Dios y como un voluntario acto de contrición y de humillación que volvía a hacer en público cada vez que lo contaba. Iba yo hacia Damasco con plenos poderes y comisión de los sumos sacerdotes, porque antes había dicho, yo me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús Nazareno. Así lo hice en Jerusalén. Yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles y cuando se les condenaba a muerte, yo contribuía con mi voto. Frecuentemente recorría todas las sinagogas y a fuerza de castigos les obligaba a blasfemar y rebosando furor contra ellos los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Entonces vuelve a narrar su conversión. A mediodía, yendo de camino, persiguiendo el camino, va de camino, vi, oh rey, una luz venida del cielo que me envolvió. Caímos todos a tierra, etcétera, etcétera, lo mismo. En fin, no leo todas las narraciones, pero son así. 9, 1, 19, 22, 6, 16 y 26, 12, 18. Todas poco más o menos 7, 8 versículos de extensión. Cristo se aparece a Pablo. Esto es lo nuclear. Según Santo Tomás de Aquino, las apariciones corporales no tienen lugar, sencillamente no existen. La última aparición corporal, y Santo Tomás se funda en esto en el Magisterio de San Agustín, es la de San Pablo camino de Damasco, cuando ve a Cristo, sin verle, pero es Cristo, vivo, en el camino. Cristo se aparece a Pablo para entablar una nueva relación con él. Pablo era un judío celoso, lo repite muchas veces, religiosamente era un hombre intachable según la religión mosaica. Lo dice en el capítulo 22 y en el 26 y en la epístola a los Gálatas y en la segunda a los Corintios, en fin, no las voy a aburrir con citas. Era también un fariseo celoso, Pablo, y se lo dice a los filipenses. Y para él la fe cristiana era un escándalo a eliminar con furia. Lo dice muchas veces, ya lo hemos visto en los Hechos,
Y lo dice a los Gálatas y a los Filipenses. Pablo se llamará a sí mismo con todo realismo en su primera epístola a Timoteo, blasfemo, perseguidor y violento. Pues bien, todo esto, todo este cuadro verdaderamente siniestro, aterrador, porque hay que pensar fríamente en el personaje que era Pablo. Todo lo envolvemos de poesía, nos quedamos en la conversión, en la luz, en el caballo que no sé de dónde lo sacamos, pero vamos a pensar quién era. Y la de cristianos que habían muerto a cuenta de Pablo, y todo eso pesaría en su conciencia el resto de su vida. Por eso fue tan santo como fue, porque a Pablo se le ha llamado el primero después del único. Porque claro, Jesús no es el primero, Jesús es el único. Pues Pablo es un volcán de amor a Jesús, y es una pasión apostólica y es extraordinario. Pero es que tenía mucho que compensar. Pablo había sido un agente de Satanás, verdaderamente, para combatir el camino. Y Jesús tuerce su camino para enderezar su camino. Todo lo cambia de repente Cristo resucitado. Él se siente así. A ver si lo tengo, pero lo quisiera leer en su contexto literalmente, en la epístola primera de Pablo a los Corintios, 15, 8, 9. Él dice una cosa que solemos leer mal traducida y además mal sonante. Primera Corintios 15, 8, 9. Él está escribiendo sobre el Evangelio que os prediqué. ¿Qué os he transmitido, queridos cristianos de Corinto? Las dos epístolas a los Corintios tienen mucha miga, porque hay que las epístolas de San Pablo leerlas en su contexto. Corinto era un puerto de mar y había todos los pecados de la carne que se quiera, y era una ciudad de mucho escándalo y de mucha vergüenza. Y Pablo se dedica a hablarles de los temas más elevados y más espirituales. No teme hacerlo, al contrario. Sabe que esa es la manera de renovar a aquellos cristianos que se están dejando enredar en esas pasiones vergonzosas que crecen como mala hierba en aquella ciudad portuaria. Y a veces les tiene expresiones fuertes. No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, en fin, pero les habla de cuestiones muy elevadas. Y aquí les dice: yo lo que os he predicado no es ni más ni menos que esto, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó y se apareció a Cefas, luego a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Estas cosas solo las sabremos por esta epístola de Pablo. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y en último término, se me apareció también a mí, como a un abortivo. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, otras veces tengo delante 2 o 3 versiones, pero ahora, para no complicarme, estoy reduciendo a esta, y aparte de la que yo tengo aquí. Bueno, pues es lo que digo, es una traducción fea y malsonante. Otras veces dicen como a un aborto, se me apareció también a mí. Lo que dice es: se apareció a toda esa gente, y mirad, por último, se me apareció a mí como a un hijo nacido a destiempo, que no tiene nada que ver con un aborto, porque un aborto es un hijo muerto, pero un hijo ya tardío, que nadie espera que venga, que los padres llevan muchos años sin concebir, o a lo mejor el hijo mayor, el hijo último tiene ya 10 o 12 años, en fin, un hijo tardío que decimos. Así se considera Pablo, como un puro fruto de la misericordia de Dios, porque es un hijo nacido a destiempo y sin embargo es vaso de elección, aquel en quien el Espíritu Santo ha puesto tanta gracia para ser heraldo del Evangelio por medio mundo conocido entonces.
un hijo nacido a destiempo. Esto para él es la fuente de su consuelo y el fundamento de su fe personal. Su fe eclesial se funda naturalmente en la muerte y resurrección de Cristo. Pero un poquito antes, en esta primera Corintios, capítulo 9, empieza diciendo: ¿no soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? Este es su estímulo permanente. Ha visto a Jesús. Cristo le cambia de dirección. Y él se preguntará toda su vida: ¿qué he hecho yo? ¿Por qué me escogió? Miren, todo esto, queridas hermanas, es aplicable a nuestra pobre vida. Cada uno de nosotros podemos considerarnos un hijo nacido a destiempo, como objeto de la misericordia de Dios. Yo no me merecía nada. Yo, por pronto que crea haber llegado, siempre he llegado tarde. No me lo merezco. Y Cristo ha puesto en mí sus ojos. Yo he visto a Jesús. Mi vocación es un haber visto a Jesús. Es un haberme sentido envuelto en luz. Es haber experimentado que Jesús me tira de mí mismo. Y yo caigo, pero caigo en sus brazos. Jesús me ha salido al paso en el camino. Y ya no ha sido mi camino, ha sido el suyo. Mire, la vida de cada uno de nosotros podía haber tenido muchas y muy diversas orientaciones de las que ha tenido. ¿Por qué ha tenido esta? ¿Por qué vivimos consagrados a Él? Porque Él nos ha salido al paso en el camino por medio de quien sea y de lo que sea. No le hemos visto como Pablo, ni íbamos camino de Damasco a matar cristianos. Pero íbamos a nuestro particular Damasco con nuestra particular compañía en nuestro día particular. Y él, a lo mejor no fue un momento, en la mayoría de las vidas no ha sido un momento, han sido varios acontecimientos sumados, pero el remate es esa, la conclusión es esa. He visto a Jesús. Le han visto tantos santos antes que yo, tantas almas grandes. Y a esa saga yo pertenezco, a la saga de todos los hijos de la Iglesia y después de Francisco y Clara y de los cientos de santos que tiene mi orden conocidos y los miles desconocidos. Y por último, como a una hija nacida a destiempo, se me ha querido aparecer también a mí. Hemos de considerar así nuestra vocación, como una purísima misericordia de Dios, sin merecimiento previo nuestro, ninguno, absolutamente ninguno. ¿Por qué Dios escogió a Pablo? ¿Por qué? ¿Y por qué Dios me escogió a mí? Mire, la vocación no se basa en mi dignidad, sino que me la confiere. Dios no elige a los que son capaces, sino que capacita a los que elige. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Nos llamó a ser imagen de su Hijo. ¿Por qué a mí? No porque fuera capaz, sino que después de elegirme, Él me ha capacitado. Y si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Pablo no dice que su vocación viene de Cristo, sino de Dios. De Dios. Lo dice en el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, 14, 15. Él me dijo, Ananías, cuando hace su discurso ante los judíos en Jerusalén, Ananías me dijo: el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo con mayúsculas y escuches la voz de sus labios, aparición corporal. Pablo es consciente de haber escuchado la voz humana de Cristo. Por tanto, es Yahvé
El Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que llama a Pablo. Lo dice después en la epístola a los Gálatas 1:15, cuando dirá con una expresión también muy bonita, a ver cómo lo traducen aquí. Cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo. Lo traducen perfectamente, porque es eudokein. Dios tuvo a bien. Es la palabra griega exacta que usa Pablo. La Biblia de Jerusalén en este caso lo traduce muy bien. Aquel que me llamó me separó desde el seno de su madre. O sea, Pablo parte de una iniciativa divina, clarísima, de la que él no se entera hasta sus 20 y tantos años. 20 y poco, que es la edad que tenía cuando la conversión. Era un chaval. Y entonces yo estaba ya separado desde el seno de mi madre, pero no me había enterado, estaba siendo infiel a esa vocación. Como la vocación, decimos, tiene vocación, este chico tiene vocación. Dice Don Bosco que tienen vocación 1/3 de la juventud, 1 de cada 3. Pero ¿qué pasa? No se enteran, se mueren sin enterarse de que han sido separados desde el seno de su madre. Pablo se entera a los 20 y tantos años y dice, él tuvo a bien revelar en mí a su Hijo. O sea, Jesucristo era a la vez la causa y el objeto de la revelación de Pablo. El origen de todo es la iniciativa divina, el beneplácito divino. Desde el seno materno, aunque él no fuera consciente, pero ya estaba en la presciencia divina, como dirá en su epístola a los romanos, en eso que he tratado de citar de memoria hace un momento, Romanos 8, 28 al 30. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. La vocación es una declaración de amor, tras un largo periodo de amor callado en orden a una vida de mutuo amor. Pablo es un elegido, segregado para una relación especial con Dios. El Señor me llamó desde el seno materno. Isaías 49, Jeremías 1:5. Dios lo ha llamado por su charis, que es una palabra que usa tanto Pablo, por su gracia, por su amor gratuito. No hay méritos previos, sino deméritos. Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Dice el padre Benoit, que el otro día citábamos, que esto de revelar a su Hijo en mí no quiere decir revelarlo por medio de mí, sino que Pablo ha recibido en sí mismo la revelación de Jesucristo. Dios lo ha puesto en relación íntima con su Hijo en orden a anunciar a ese Hijo suyo. A mí, el más insignificante, se me ha dado esta gracia, anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo. Efesios 3:8. Por tanto, la vocación de Pablo también era para mí. Cuando yo leo las epístolas de Pablo, en la vocación de Pablo hay un derroche inmenso, increíble, de la presciencia divina, que al llamar a Pablo está sabiendo que él va a ser el maestro espiritual de todas las generaciones de fieles de todos los tiempos de la Iglesia. Tanto se han troquelado en Pablo. Un San Juan Crisóstomo es altavoz de Pablo. De San Juan de Ávila cantamos, de Pablo el fuego divino prendido da en tu palabra. Sor Isabel de la Trinidad descubre su vocación en San Pablo y en todos nosotros bebemos de San Pablo. Por tanto, su vocación también era para mí. Meditemos nuestra vocación y termino. Circunstancias imprevistas, ignoradas e insospechadas. Dificultades superadas.
gracias recibidas, conocidas o no conocidas, que solo sabremos en el cielo. Y meditemos también en nuestra conversión. Quizá la veo demasiado como un esfuerzo personal, y es más bien, debería ser mi cambio de sistema de valores, aunque estos valores sean buenos. Crees poseer en la ley la clave de la verdad, nos dice Pablo, Romanos 4, 9:4. Y no, la conversión no es agarrarse a la ley, cumplir perfectamente. La conversión no es perfeccionarme en la observancia. La conversión es cambiar el sistema por una persona. Es cambiar los criterios, los pensamientos, desaparecer yo y que me suplante Jesucristo, como dice Sor Isabel. Que me sumerjáis en vos, que me suplantéis, a fin de que mi vida no sea sino una irradiación de vuestra vida. Estad en mí como reparador, como adorador, como salvador. Eso es la conversión. Que Jesús me salve a mí desde mí. Lo que antes tenía por ganancia, ahora es pérdida por amor a Cristo. Filipenses 3:7. Pueden ahora en la adoración leer a este propósito todo el capítulo 3 de Filipenses. Frente a la justicia basada en mis esfuerzos, capacidades y pretensiones, está la justicia de Dios. Así conoceré a Cristo y el poder de su resurrección. Pablo insiste muchas veces en sus escritos en que ha sido alcanzado por Cristo. Pues bien, esta debe ser mi conversión. Que yo vaya por el camino, no por el mío, sino por el de Cristo, y que cuando me voy rezagando o me voy adelantando demasiado, porque quiero imprimirle a mi caminar mi propio ritmo personal, yo sea alcanzado por Cristo, como lo son los de Emaús. Cristo se ponga a mi altura y haga que se me abran los ojos para verle en mi camino, que sea el suyo. Bien, queridas hermanas, ahí tenemos un poquito de materia para rumiarla ahora ante Jesús sacramentado, pidiendo como siempre a nuestra Madre la Virgen que hoy especialmente nos haga saborear una inmensa gratitud por el don inenarrable de misericordia que ha sido por parte de Dios nuestra vocación, y que nos haga también la Virgen caer en la cuenta de la necesidad de nuestra conversión, no como un esfuerzo sudoroso o como una colección de prácticas, sino como un dejarme suplantar por Jesucristo, que quiere que yo diga como Pablo: vivo, pero ya no yo, eres tú quien vives en mí.